Hola. Soy Bertie, y en Escuela ORL me ocupo de todo lo que se mueve cuando no debería, el equilibrio, el mareo y el vértigo. Hoy traigo el clásico de los clásicos de mi especialidad, el que todo el mundo cree conocer y casi nadie diagnostica con rigor, la enfermedad de Meniere. Crisis de vértigo, hipoacusia que va y viene, acúfeno, sensación de oído tapado. Suena fácil, pero tiene trampa, se confunde con la migraña vestibular y con media docena de cosas más. Así que vamos a leer juntos el documento oficial de la Sociedad Varani, criterio a criterio, con el papel delante. Este es el documento, Criterios Diagnósticos de la Enfermedad de Meniere, publicado en el Journal of Vestibular Research en 2015, firmado por López Escámez y un comité internacional, la Varani, la Sociedad Japonesa de Equilibrio, la Europea de Otología, la Academia Americana y la Coreana del Equilibrio. No es la opinión de un grupo, es un consenso mundial. Y define dos categorías, la definida y la probable. Antes de los criterios, dos ideas que el documento deja claras. Una, el Meniere es un trastorno multifactorial, mezcla de genética y ambiente. Se asocia al hidrops endolinfático, ese acúmulo de endolinfa en el oído interno, pero ojo, el texto avisa de que el hidrops por sí solo no explica todos los síntomas ni el curso de la enfermedad. Y dos, el diagnóstico de Meniere definida es clínico, se hace con la historia y la audiometría, sin marcador biológico que lo confirme. Vamos a los criterios de Meniere definida. Tienen que cumplirse los 4. Criterio A, 2 o más episodios espontáneos de vértigo, cada uno de 20 minutos a 12 horas. Esa ventana de tiempo es la que más nos ayudará luego. Criterio B, el que lo ancla todo, hipoacusia neurosensorial de frecuencias bajas a medias, documentada por audiometría en el oído afectado, en al menos una ocasión, antes, durante o después de uno de los episodios de vértigo. Criterio C, síntomas auditivos fluctuantes, audición, acúfeno o plenitud, en ese mismo oído. Y criterio D, que no se explique mejor por otro diagnóstico vestibular. Y aquí está la letra pequeña que casi nadie se sabe, la nota que define que cuenta como hipoacusia. En el oído afectado, los umbrales de conducción ósea tienen que ser al menos 30 decibelios peores que en el oído contrario, en cada una de dos frecuencias contiguas por debajo de 2000 Hz. Si la pérdida de baja frecuencia es bilateral, el documento pide umbrales absolutos de 35 decibelios o más en dos frecuencias contiguas por debajo de 2000 Hz. Graves caídos y medidos en el audiograma, no vale el creo que oye peor. Más perlas de las notas. El vértigo, aquí, es la sensación de automovimiento sin que te muevas, el mareo en específico y la inestabilidad no cuentan para el criterio. Y sobre la duración, si los episodios duran menos de 20 minutos o más de 12 horas, no es lo habitual y hay que pensar en otra cosa. Cuidado con las crisis breves, de segundos, por cambios de posición de la cabeza, eso huele más a VPPB que a Meniere. Y otro detalle que confunde, el vértigo y la hipoacusia no siempre empiezan a la vez. La sordera puede adelantarse al vértigo meses o años, a esa variante el documento la llama Meniere retardado. Ahora la Meniere probable, para los cuadros que aún no completan la foto. Criterio A, 2 o más episodios de vértigo o mareo, fíjate, aquí ya vale el mareo, cada uno de 20 minutos a 24 horas, la ventana se amplía. Criterio B, síntomas auditivos fluctuantes, audición, acúfeno o plenitud, en el oído afectado. Y, de nuevo, que no se explique mejor por otro diagnóstico vestibular. La clave, en la probable no se exige la hipoacusia documentada en el audiograma, basta con los síntomas auditivos que el paciente refiere en la crisis. Y una urgencia que no puedes pasar por alto, las crisis otolíticas de Tumarkin, los llamados drap attacks. Son caídas súbitas, sin pérdida de conciencia, por un fallo brusco de los reflejos vestíbulo-espinales, el paciente se va al suelo o sufre una lateropulsión y dura segundos. Aparecen en fases avanzadas y conviene reconocerlas por el riesgo de traumatismo. Y llegamos a lo más importante para la consulta, el diagnóstico diferencial, que el documento despliega en una tabla entera. La gran rival es la migraña vestibular, que el texto señala como el diferencial más relevante, comparten vértigo episódico y síntomas auditivos, pero en la migraña la hipoacusia no suele progresar. Y luego, toda la lista, el accidente isquémico transitorio y el ictus vertebrobasilar, la paroxismia vestibular, el schwannoma vestibular, el tumor del saco endolinfático, la enfermedad autoinmune del oído interno, el síndrome de Cogan, la otosífilis, la neuroborreliosis, el síndrome de Susak, los síndromes de tercera ventana y las hipoacusias hereditarias de FNA9 y de FNA6/14. La resonancia puede hacer falta para descartar el schwannoma o el tumor. Y para situarte el cuadro, el documento cifra la prevalencia del Meniere en aproximadamente 34 a 190 casos por cada 100.000 personas. Suele empezar entre la tercera y la séptima década de la vida, con leve predominio femenino, y se asocia, que no causa, a la edad avanzada, la etnia blanca, la obesidad severa y la migraña. Recapitulando, para llevártelo a la consulta. Meniere definida, 2 o más vértigos de 20 minutos a 12 horas, hipoacusia de frecuencias bajas medias en el audiograma, síntomas auditivos fluctuantes en ese oído y sin mejor explicación. Meniere probable, 2 o más episodios de vértigo o mareo de hasta 24 horas, síntomas auditivos fluctuantes y, otra vez, sin mejor explicación. La diferencia está en el audiograma. Y antes de poner la etiqueta, descarta sobre todo la migraña vestibular. Si te ha servido, en Escuela ORL desmenuzamos así las guías que de verdad usas. Tienes el documento y la newsletter en la descripción. Soy Bertie, nos vemos en el siguiente, cuida ese equilibrio.